¡Deja de ser tan dramática!, gritó mi papá mientras yo yacía hecha un ovillo al pie de las escaleras, jadeando por aire. Mis costillas gritaban de dolor por la patada que mi hermano Marcus me había dado después de empujarme. Extendí la mano con los dedos temblorosos para tomar mi teléfono e intentar marcar al 911, pero papá me lo arrebató antes de que pudiera terminar. «Siempre estás exagerando todo», escupió con desprecio. Mi mamá, Patricia, suspiró desde la entrada de la cocina, sin siquiera molestarse en revisar si yo estaba realmente herida. «Me llamo Tanya Rodríguez y tengo 19 años. Vivo en Tucson, Arizona, en lo que todos creen que es una casa suburbana normal. Desde afuera, probablemente parecemos una familia común. Papá trabaja como supervisor en Gravora Group, una empresa de manufactura. Mamá es recepcionista a medio tiempo en un consultorio dental. Marcus, mi hermano de 22 años, acaba de graduarse de la universidad y volvió a casa mientras busca trabajo. Pero detrás de nuestras puertas cerradas, he vivido en el infierno por años. El ataque que me dejó jadeando al pie de las escaleras no fue la primera vez que Marcus me lastimó. Solo fue la peor hasta ahora. Me había empujado porque lo choqué sin querer, mientras subía la ropa al segundo piso. «Mira por dónde caminas, idiota», me gruñó, y luego me empujó con tanta fuerza que rodé por los 12 escalones de madera. Cuando llegué al fondo, aturdida, y sin poder respirar, él bajó detrás de mí y me plantó su bota justo en el costado. El crujido que escuché me hizo que el estómago se me cayera, pero esta vez se sintió diferente. Mientras yacía ahí, viendo cómo mis padres desestimaban mi dolor como siempre lo hacían, algo frío y calculador se asentó en mi pecho. La manera en que papá me arrebató el teléfono, la forma en que mamá puso los ojos en blanco ante mi sufrimiento. Finalmente entendí que ellos nunca me iban a proteger. Eran parte del problema. Esto ya no era solo Marcus siendo un abusón. Esto era una conspiración familiar para mantenerme en silencio y sufriendo. «Levántate y deja de hacer una escena», ordenó papá, de pie sobre mí con los brazos cruzados. «Tu hermano apenas te tocó», agregó como si nada. Mamá asintió, en acuerdo, ya dándose vuelta hacia su taza de café. «Honestamente, Tanya, cualquiera pensaría que alguien intentó matarte por la manera en que te comportas», dijo, sin una pizca de compasión. Me obligué a levantarme, aguantando un grito. Mientras mis costillas protestaban con cada movimiento, Marcus me miraba desde lo alto de las escaleras, con una sonrisa satisfecha. En ese momento, viendo cómo los tres ignoraban mi agonía, tomé una decisión que lo cambiaría todo. Documentaría cada cosa que me hicieran. Reuniría pruebas que no pudieran negar ni explicar. Y cuando tuviera suficiente, me aseguraría de que todos enfrentaran las consecuencias que llevaban años evitando. Ellos pensaban que yo era exagerada y dramática. Estaban a punto de descubrir lo que era el drama de verdad. Crecer en nuestra casa siempre fue una pesadilla. Pero me tomó años darme cuenta de lo anormal que era realmente mi familia. Marcus me había estado lastimando desde que éramos niños, y nuestros padres lo encubrían desde entonces. Cuando yo tenía 8 y él 11, me empujó tan fuerte de la bicicleta que terminé con puntos en la frente. «Se cayó sola», le dijo mamá al doctor de urgencias. «Los niños son tan torpes». Cuando intenté corregirla, papá me apretó el hombro con tanta fuerza que me dejó moretones y me susurró que si contradecía a mi madre, me quitaría la mesada por un mes. Ese patrón se repitió durante toda mi infancia. Marcus me golpeaba, me empujaba o hacía cosas peores, y nuestros padres o lo ignoraban por completo o encontraban la manera de culparme. «Seguro lo provocaste tú», decía mamá. «Los niños son así». Se encogía de hombros papá. Cuando llegué a la secundaria, ya había aprendido a esperar los abusos y aceptar que nadie me ayudaría. Pensaba que así funcionaban todas las familias. Pero vivir en nuestra casa era como caminar sobre vidrios. Marcus había heredado el temperamento explosivo de papá y la indiferencia helada de mamá. Me acorralaba en el pasillo y me golpeaba contra la pared si lo miraba mal. Me hacía tropezar frente a sus amigos y se reía cuando yo caía. Una vez, cuando tenía 16, me lanzó un vaso a la cabeza porque cambié el canal de la televisión. El vaso se estrelló contra la pared detrás de mí y me cortó la mejilla. Pero cuando mamá vio la sangre, solo suspiró y dijo que debía tener más cuidado con el vidrio roto. Lo peor no era el dolor físico, era la soledad. Mis padres me habían entrenado tan bien para quedarme callada, que nunca le conté a profesores, amigos o familiares lo que pasaba.
Tenía miedo de que nadie me creyera. Y siendo honesta, me daba vergüenza. ¿Qué clase de persona deja que su propia familia la golpee sin hacer nada? Me sentía débil y patética, justo como Marcus me decía cada vez que me lastimaba. Después de la preparatoria, planeaba mudarme e irme a la universidad, pero papá me convenció de quedarme en casa y asistir a la universidad comunitaria local. Sí, más práctico, dijo. Así todos podemos ayudarnos. Lo que realmente quería decir era que querían mantenerme cerca como la sirvienta no pagada de la casa y saco de boxeo personal de Marcus. Cocinaba, limpiaba, lavaba la ropa y soportaba cualquier abuso que quisieran lanzarme. Pero algo dentro de mí había cambiado ese día al pie de las escaleras. Tal vez fue la forma en que papá me arrebató el teléfono, impidiéndome pedir ayuda. Tal vez fue la absoluta falta de preocupación en el rostro de mamá mientras yo luchaba por respirar. O tal vez fue la sonrisa satisfecha de Marcus mientras me veía sufrir. Fuera lo que fuera, por fin entendí que esto nunca iba a parar. A menos que yo lo detuviera. Me habían subestimado durante 19 años, tratándome como si fuera demasiado débil y tonta para defenderme. Estaban a punto de descubrir cuán equivocados estaban. 3 días después del incidente en las escaleras, todavía me movía con cuidado, con las costillas doliéndome a cada respiro. Me las había vendado yo misma con una faja elástica que compré en la farmacia, diciéndole al cajero que me había lastimado haciendo ejercicio. Los moretones en mi torso eran tonos espectaculares de morado y negro, pero nadie en mi familia se había molestado en revisar cómo estaba ni preguntar cómo me sentía. Esa indiferencia estaba a punto de convertirse en su mayor error. Empecé investigando las leyes de violencia doméstica en Arizona. Lo que descubrí me heló la sangre. Las acciones de Marcus no eran simples peleas entre hermanos ni disfunción familiar. Eran agresiones con agravantes, delitos graves. La interferencia de papá cuando intenté llamar al 911 era obstrucción de justicia. El patrón de mamá encubriendo el abuso la convertía en cómplice. Había estado viviendo con criminales toda mi vida, y ellos me habían convencido de que era normal. Esa revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Estaba sentada en mi habitación, con la laptop abierta, leyendo estatuto tras estatuto que describía exactamente lo que mi familia me había hecho durante años: agresión agravada, abuso infantil, conspiración, intimidación de testigos. La lista seguía y seguía. Cada accidente del que me culpaban, cada vez que me hacían creer que estaba exagerando, cada moretón que me decían que debía esconder. Todo era evidencia de crímenes serios. Pero también descubrí algo igual de importante. Necesitaba pruebas. Documentación sólida e innegable que mostrara el patrón de abuso y la conspiración familiar para ocultarlo. Marcus era cuidadoso. Me lastimaba donde no se vieran las marcas. Y mis padres eran expertos en manipularme para que creyera que el problema era yo. Si quería hundirlos, tenía que ser más inteligente que ellos. Esa noche hice mi primer viaje a una sala de emergencias. Conduje hasta un hospital al otro lado de la ciudad, un lugar donde mi familia jamás pensaría buscarme. Le conté a la enfermera de triaje que mi hermano me había empujado por las escaleras y pateado en las costillas. Le describí la historia de violencia que mi familia había encubierto durante años. El doctor que me examinó fue minucioso y compasivo. Ordenó radiografías que mostraron 2 costillas fracturadas y tomó fotografías de los moretones que claramente indicaban que había sido pateada mientras estaba en el suelo. ¿Has considerado presentar una denuncia?, me preguntó con suavidad el doctor Williams. Este nivel de lesión por parte de un familiar es preocupante. Aún no, respondí con sinceridad. Pero ahora estoy documentando todo. Él asintió y se aseguró de que los informes médicos dejaran claro que mis lesiones eran consistentes con violencia doméstica. También me dio información sobre recursos locales y grupos de apoyo. Por primera vez en mi vida, un adulto estaba tomando mi dolor en serio y tratándolo como el crimen que realmente era. Mientras conducía de regreso a casa esa noche, con los informes médicos escondidos con cuidado en el coche, sentí algo que nunca había experimentado antes: esperanza. Mi familia pensaba que tenía todo el poder, que podía hacerme daño indefinidamente sin consecuencias. Estaban a punto de descubrir que su víctima de 19 años se había convertido en su peor pesadilla. 2 semanas después de mi primera visita al hospital, Marcus me dio la oportunidad perfecta para reunir más evidencia. Estaba en la cocina preparando la cena cuando él entró furioso.
molesto por algo que había pasado en una entrevista de trabajo ese día. Lo habían rechazado para un puesto en Drift Shade Limited. Y, como siempre, Marcus necesitaba a alguien en quien descargar su frustración. Todo. «Esto es tu culpa», soltó con rabia, acercándose a mí mientras revolvía la salsa de pasta. «Si no tuviera que lidiar con tu constante drama en esta casa, podría concentrarme en mi carrera». Mantuve la voz tranquila, sabiendo que estaba siendo grabada por la pequeña cámara que había escondido detrás de la cafetera el día anterior. «No. Sé de qué hablas, Marcus. Yo no he hecho nada que interfiera con tu búsqueda de empleo. No me vengas con esa cara de inocente», escupió empujándome hacia atrás contra el mostrador. El borde se incrustó en mi espalda. «Todo sería mejor si simplemente desaparecieras», escupió Marcus con rabia. Me agarró la muñeca y la torció hasta que solté un jadeo. Luego estampó mi mano contra la hornilla caliente de la estufa. Grité con todas mis fuerzas y me alejé bruscamente, apretando la palma quemada contra mi pecho. El olor a piel quemada llenó la cocina, mientras las lágrimas me corrían por la cara por el dolor. Pero Marcus solo se quedó ahí, viéndome con una expresión satisfecha. «Ups», dijo con burla. «Tal vez deberías tener más cuidado con la estufa». En ese momento, papá entró. Echó un vistazo rápido a mi mano quemada y a la postura defensiva de Marcus, y de inmediato se puso del lado de su hijo dorado. «¿Qué pasó aquí?», preguntó, pero su tono dejaba claro que ya me estaba culpando a mí. «Ella se quemó por torpe», mintió Marcus con total naturalidad. Le advertí que la hornilla estaba caliente, pero no me hizo caso. Papá asintió como si todo eso tuviera sentido, aunque la marca roja en mi muñeca contaba una historia completamente diferente. «Tanya, ¿cuántas veces tenemos que decirte que prestes atención cuando estás cocinando? Pudiste haber incendiado toda la casa». Lo miré incrédula. Mi mano palpitaba ya empezando a arampollarse por la quemadura, y él me estaba dando un sermón sobre tener más cuidado. «Papá», él me empujó y me forzó la mano contra la hornilla. «Mira mi muñeca. Puedes ver claramente las marcas de sus dedos». «No veo nada», dijo fríamente sin molestarse siquiera en mirar. «Y ya me está cansando que siempre trates de meter en problemas a tu hermano. Tal vez si aprendieras a hacerte responsable de tus actos en lugar de culpar a los demás, no tendrías tantos accidentes». Mamá apareció en la puerta, evaluó la situación en segundos y se unió de inmediato a la campaña de gaslighting. «Ay, Tanya, otra vez no. ¿Cuántas veces más vas a lastimarte y tratar de culpar a Marcus? Ya es vergonzoso». Sentí cómo la rabia familiar se acumulaba en mi pecho. Pero esta vez, en vez de convertirla en lágrimas frustradas, la canalicé en una determinación helada. Que pensaran que habían ganado. Que creyeran que sus mentiras eran convincentes. La cámara oculta lo había capturado todo. La agresión de Marcus, mi explicación clara de lo que pasó, y cómo ambos padres desestimaban de inmediato la evidencia obvia. Ese video sería devastador. En una corte. «Tienen razón», dije en voz baja, acunando mi mano quemada. «Debería tener más cuidado». Los tres me miraron sorprendidos por mi repentina docilidad, pero Marcus se recuperó rápido y esbozó una sonrisa burlona. «Por fin estás aprendiendo la lección. Tal vez ahora dejes de ser tan dramática por cada tontería». Asentí sumisa y me disculpé para ir a pasar agua fría sobre la quemadura. Pero mientras me quedaba de pie junto al lavabo del baño, observando las ampollas formarse en mi palma, sonreí por primera vez en semanas. Ellos pensaban que me habían roto, que sus tácticas de intimidación finalmente habían funcionado. No tenían ni idea de que me acababan de entregar la prueba más incriminatoria hasta el momento. La cámara había captado una agresión criminal en toda regla, presenciada por 2 adultos que conspiraron de inmediato para encubrirla. 3 delitos en uno solo. Mi familia estaba construyendo su propia sentencia de prisión, un incidente brutal a la vez. Al finalizar mi segundo mes de recolección de pruebas, ya tenía informes médicos de 4 hospitales distintos, grabaciones ocultas de 3 agresiones separadas y un diario detallado documentando años de abuso. Pero sabía que necesitaba algo más dramático, algo tan claro e innegable que incluso el fiscal más escéptico se indignara. Y Marcus, como siempre, estuvo feliz de proporcionarlo. Ocurrió un martes por la noche a finales de septiembre. Estaba estudiando para un examen de criminología, una clase en la que me había inscrito específicamente para entender mejor el sistema legal que planeaba usar en contra de mi familia. Marcus irrumpió en mi habitación sin tocar,
claramente borracho, y buscando pelea. «Baja esa música», balbuceó, aunque no había música alguna. «No hay música, Marcus», dije con calma, asegurándome de hablar claro para el micrófono escondido en mi lámpara de escritorio. «Tal vez deberías irte a dormir». Su rostro se oscureció ante mi sugerencia, y vi cómo la furia familiar se encendía en sus ojos. «No me digas qué hacer, mocosa. Estoy harto de tu actitud», se lanzó hacia mí y me dio una bofetada tan fuerte que vi estrellas. Caí de costado desde la silla del escritorio, golpeándome el hombro contra la esquina de la cómoda. Pero en vez de quedarme tirada como solía hacer, me levanté y lo enfrenté de nuevo. «Eso dolió, Marcus. ¿Por qué me golpeaste?» «Porque te lo merecías», gruñó avanzando hacia mí. «Y porque puedo. ¿Qué vas a hacer? ¿Correr llorando? ¿Con mami y papi? Las dos sabemos que a ellos no les importa un carajo tus lágrimas falsas». Me agarró del cabello y me estrelló la cabeza contra la pared. Cuando me doblé del dolor, me dio una patada en el estómago. Caí al suelo, genuinamente herida, pero también calculando cómo se vería esa grabación ante un jurado. Marcus, borracho y violento, disfrutando claramente de mi dolor y presumiendo la indiferencia de nuestra familia ante mi sufrimiento. «Por favor, para», jadeé, manteniéndome en personaje como la víctima indefensa mientras mi cámara oculta capturaba cada segundo. «No hice nada malo. Existes», respondió él con odio, dándome otra patada. «Eso ya es suficiente», fue. Entonces cuando escuché pasos en el pasillo y, en cuestión de segundos, nuestros padres aparecieron en la puerta de mi habitación. Por un instante loco, pensé que tal vez, solo tal vez, intervendrían. Que finalmente verían a su hijo por el monstruo que realmente era. Pero no. Mamá parecía molesta por la interrupción, y papá lucía aburrido. «¿Qué es todo este alboroto?», preguntó papá, como si encontrar a su hija golpeada en el suelo fuera solo una molestia menor. «Tanya se cayó y empezó a llorar», mintió Marcus con facilidad. «Está siendo dramática como siempre». Los miré desde el suelo, mi rostro ya hinchado por el golpe, con sangre escurriendo desde donde mi cabeza había golpeado la pared. «Está mintiendo», dije con voz débil. Me golpeó y me pateó. Ustedes lo vieron parado sobre mí cuando entraron. Mamá rodó los ojos teatralmente. «Tanya, esto ya es ridículo. No puedes seguir inventando historias cada vez que tienes un accidente. No somos estúpidos». «Tu madre tiene razón», asintió papá. «Estamos cansados de que nos manipules con tu constante actitud de víctima. Marcus solo intentaba ayudarte, a levantarte, y de algún modo tú lo convertiste en este espectáculo». El nivel de gaslighting era tan extremo, tan obviamente coordinado, que por poco me echo a reír. Básicamente estaban confesando una conspiración frente a la cámara, mostrando con claridad cómo se habían entrenado a sí mismos para negar la realidad cada vez que Marcus me agredía. Ningún jurado en el mundo creería que este nivel de crueldad era normal o aceptable. «Lo entiendo», dije en voz baja, levantándome lentamente del suelo. «Lamento haber causado tanto drama». Los tres se vieron satisfechos con mi aparente rendición, sin sospechar ni por un segundo que acababan de grabar sus propias confesiones de años de conspiración criminal. La última pieza de evidencia que necesitaba llegó a principios de octubre, exactamente 3 meses después de haber comenzado mi campaña de documentación. Había estado visitando diferentes salas de emergencias en todo Tucson, construyendo un historial médico que mostraba violencia creciente y heridas cada vez más creativas. Cada visita al hospital se sumaba a mi archivo de pruebas, y cada médico que me examinaba se mostraba más preocupado por las señales evidentes de abuso doméstico. El gran avance llegó cuando Marcus perdió los estribos por algo completamente trivial. Me había terminado la leche para mi cereal. Explotó con una violencia que incluso a mí me sorprendió, sacando un bate de béisbol de su armario y amenazando con darme una lección permanente. Lo que él no sabía era que la semana anterior había mejorado mi sistema de cámaras ocultas, instalando dispositivos de alta definición que capturaban video y audio con una claridad cristalina. «¿Crees que eres tan lista?», rugió, agitando el bate a centímetros de mi cara. «¿Crees que puedes tomar lo que se te dé la gana sin enfrentar consecuencias? Ya me cansé de tener paciencia contigo». Retrocedí hasta pegarme a la pared, genuinamente aterrada, pero también pensando en cómo se vería esa grabación en una sala de juicio. Un hombre adulto amenazando con un arma a una adolescente que,
Solo trataba de alejarse. Era el tipo de escena que haría salivar a cualquier fiscal. «Marcus, por favor», dije, asegurándome de que mi voz quedara clara para el micrófono oculto. «Voy a comprar más leche. No fue mi intención usarla toda». «Demasiado tarde para disculpas», gruñó él, y lanzó el bate, incrustándolo en la pared a pocos centímetros de mi cabeza. Pedazos de yeso cayeron sobre mis hombros y no pude evitar gritar de miedo. Fue entonces cuando nuestros padres irrumpieron, atraídos por el escándalo. Vieron a Marcus con el bate en la mano, vieron el agujero en la pared donde casi me había golpeado la cabeza, vieron mi cuerpo encogido, temblando de terror. Cualquier padre razonable se habría horrorizado, habría intervenido de inmediato para proteger a su hija. Pero no ellos. Papá miró molesto el daño en la pared. «Marcus, ten cuidado con esa cosa. Estás haciendo agujeros». «Ella me hizo perder la paciencia», dijo Marcus como si eso justificara un intento de agresión con un arma mortal. «Nunca piensa en nadie más que en ella misma». Mamá asintió comprensivamente a su hijo. «Sabemos que puede ser frustrante, cariño, pero trata de no dañar la casa cuando lidies con su comportamiento». Los miré con asombro. Estaban más preocupados por el daño estético en la pared que por el hecho de que su hijo casi me aplasta el cráneo con un bate. El nivel de disfunción era tan extremo que parecía irreal. ¿Vieron lo que acaba de pasar?, pregunté, con la voz temblando por la emoción real. Él casi me golpea con ese bate. La pared está destruida porque falló por centímetros. «No seas dramática, Tanya», dijo mamá con desgano. «Marcus claramente solo intentaba llamar tu atención. Tal vez si escucharas desde el principio en lugar de ser tan terca, no tendría que levantar la voz». «¿Levantar la voz?», repetí, incrédula. Me lanzó un bate a la cabeza. «No veo ningún bate», dijo papá con frialdad, aunque Marcus seguía teniéndolo en la mano. «Y no veo que estés herida. Todo lo que veo es otra de tus actuaciones para llamar la atención». La negación total de la realidad era tan descarada, tan perfectamente documentada por mis cámaras ocultas, que supe que por fin tenía todo lo que necesitaba. 3 meses de recopilación sistemática de pruebas me habían dado un caso hermético que ningún abogado defensor podría desmentir. Mi familia acababa de terminar de construir sus propias celdas de prisión, una mentira a la vez. El 15 de noviembre, exactamente 4 meses después de que Marcus me empujara por las escaleras, caminé hacia la oficina del fiscal del condado de Pima, con un portafolio lleno de evidencia que destruiría la vida de mi familia. Había agendado la cita con el pretexto de denunciar violencia doméstica continua, pero lo que en realidad entregué fue un caso criminal completo, con historiales médicos, videos como prueba y documentación detallada que abarcaba años de abuso. La fiscal Janet Morrison escuchó con asombro creciente mientras le presentaba, paso a paso, cada una de las pruebas organizadas cuidadosamente. Los registros médicos por sí solos pintaban un panorama aterrador de violencia en aumento, pero las grabaciones en video eran devastadoras. Ver a Marcus agrediéndome mientras nuestros padres lo encubrían dejó incluso a la fiscal con experiencia, visiblemente afectada. «Este es uno de los casos de violencia doméstica mejor documentados que he visto», dijo revisando las fotografías de mis heridas. «El patrón de agresión y la conspiración familiar están clarísimos. Definitivamente podemos presentar cargos penales contra los 3. Le entregué las memorias USB con horas de grabaciones ocultas. Los videos muestran no solo las agresiones físicas, sino también cómo se ponían de acuerdo para mentir después. Me han hecho creer toda mi vida que esto era normal». Morrison asintió con gravedad mientras revisaba mi cronología. Agresión con agravantes, conspiración para cometer agresión, obstrucción a la justicia, intimidación de testigos. Estamos hablando de cargos penales serios. ¿Estás preparada para testificar contra tu familia en la corte? Absolutamente, respondí sin dudar. Ya me han hecho suficiente daño. Esa misma tarde, Morrison presentó mis pruebas ante un gran jurado. Las acusaciones llegaron 3 días después. Marcus fue acusado de agresión con agravantes, violencia doméstica y uso de un arma peligrosa. Papá fue acusado de conspiración y obstrucción a la justicia. Mamá enfrentó cargos como cómplice y por conspiración. Cada uno de estos delitos podía llevarlos a prisión.
Los arrestos ocurrieron simultáneamente un jueves por la mañana, mientras yo estaba segura en la escuela. Cuando regresé a casa, las patrullas ya se habían ido y la casa estaba vacía. Los 19 años de terror en mi familia finalmente habían terminado. El juicio duró 2 semanas y yo testifiqué durante 3 días completos. Sentarme en esa sala, mirarlos de frente mientras relataba años de abuso con detalle clínico, debería haber sido aterrador. Pero en vez de eso, sentí una calma enorme mientras veía cómo sus rostros se desmoronaban con cada prueba presentada. El abogado de Marcus intentó hacer pasar las agresiones como peleas normales entre hermanos, sacadas de contexto. Ese argumento se derrumbó cuando la fiscal reprodujo el video donde él me amenazaba con un bate de béisbol, mientras yo me acurrucaba contra la pared. Las expresiones horrorizadas del jurado dejaron claro que no comprarían la excusa de cosas de chicos. El abogado de mi padre dijo que nunca presenció violencia, que siempre llegaba después de los accidentes. Pero la fiscalía destruyó esa mentira mostrando grabaciones de él, observando las agresiones y colaborando en las coartadas. Su propia voz, minimizando mis heridas, lo condenó por completo. La defensa de mi madre fue la más patética. Su abogado trató de pintarla como una madre ingenua, manipulada por un esposo dominante y un hijo violento. Pero los videos la mostraban participando activamente en la manipulación, a menudo siendo la primera en culparme y justificar a Marcus. El jurado deliberó menos de 4 horas. Marcus fue condenado por todos los cargos y sentenciado a 8 años de prisión. Papá recibió 5 años por conspiración y obstrucción. Mamá fue condenada a 3 años por ser cómplice. Las palabras del juez al dictar sentencia dejaron claro que encontraba sus crímenes especialmente atroces por la relación familiar y mi edad. Mientras los alguaciles se llevaban a mi familia esposada, Marcus me miró por primera vez con algo que nunca había visto en él: miedo. El monstruo que me había aterrorizado durante 19 años, ahora tenía miedo del poder de su víctima. Y la ironía era deliciosa. Las consecuencias llegaron rápido y sin piedad. Marcus lo pasó mal en prisión. Su arrogancia lo convirtió en blanco de otros reclusos que no toleraban a los que agreden mujeres. Papá perdió su trabajo en Gravora Group cuando se supo su historial criminal, y su pensión fue embargada para pagar mis gastos médicos. Mamá fue rechazada por vecinos y amigas que no podían creer que hubiera ayudado a encubrir la violencia de su hijo. Pasaron 19 años construyendo una red de crueldad, y ahora pasarían años pagando por ella entre rejas. Yo, por mi parte, me transferí a la Universidad Estatal de Arizona con una beca completa para sobrevivientes de violencia doméstica. Estudio justicia penal con el objetivo de convertirme en fiscal. Algunos dicen que la venganza me consumió, pero yo prefiero llamarlo justicia. Después de una vida entera siendo llamada débil y dramática, probé que la chica callada a la que siempre subestimaron era su mayor amenaza.